Ay, Dios. Arranque el otro grupo. Presentamos los integrantes. Métale nomás. Demián Paiva, Maneta Enzo, Trasca Rocío, Manuquian Mateo y más Ignacio. Paso a la diapositiva. Bueno, para empezar, ¿qué es un relé? Un relé es un aparato eléctrico que funciona como si fuese un interruptor. Ambos abren y cierran el paso de la corriente de electricidad, pero lo que lo diferencia de un interruptor es que el relé es accionado eléctricamente. A los relés también se los llama relés electromagnéticos o relevador, porque tienen la capacidad de abrir o cerrar contactos mediante un electroimán. Ahí pasa la diapositiva. ¿Y cómo funciona un relé? El relé funciona como un interruptor, pero este es controlado por un circuito en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona uno o más de un juego para que abran o cierren circuitos independientes. Pasa. Hola, profe. ¿Se me escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Yo voy a explicar los tipos de relés y... Bien. Volví un cachito atrás y quiero mostrar algo en la diapositiva anterior, por favor. Ok. Fíjense que ahí lo que tenemos es lo siguiente. Abajo tenemos la bobina, ¿sí? Yo no puedo marcarlo, pero a lo mejor alguno de ustedes, el que estaba presentando, puede utilizar el puntero de la presentación. Veo que está usando PowerPoint, eso está para las herramientas, están para usarlas. Tenés un puntero, si lo buscas existe un puntero, ahora no te vas a poner a buscar, pero existe como para presentar mejor, digamos. Para el resto del grupo se lo voy comentando. Abajo existe una bobina, ¿sí? Esa bobina que está ahí abajo, lo que dice bobina, el dibujito a la izquierda, eso se le aplica una tensión, que normalmente es baja tensión, un bajo nivel de tensión. Y lo que está arriba es un contacto. Profe, se le está escuchando muy entrecortado, no sí, sé profe, si solo a mí, también, pero se le está entendiendo poco. A ver, ahí se mejora un poco. Sí, igual. Sí, igual. Fíjese, profe, que también a veces se le cambia el micrófono que usa. Capaz que está mal configurado. Bien, volví. Lo que les comentaba es. Lo del micrófono me dijeron. Sí, me faltó ver el tema del micrófono, se haya cambiado. Igual ahí se escucha bien. Ahí se cambió, profe. ¿Ahí va mejor? Sí. Bien. Cualquier cosa le avisamos. ¿Lo qué? Cualquier cosa le avisamos. Bien, lo que les comentaba es que abajo tienen la bobina. Esa bobina, por lo general, es de baja tensión, ¿sí? Y esa bobina es la que produce un electroimán y lo que hace es mover a la llave o al interruptor que está ahí arriba, a la izquierda. Ven que dice contacto común, normal cerrado y normal abierto. Cuando uno energiza la bobina, ¿sí? Lo que hace es llama a la chapita, por llamarlo de alguna manera, que forma el contacto común, y la cambia del normal cerrado al normal abierto. Y eso es lo que acciona el interruptor. ¿Sí? ¿Se entiende? El de la izquierda la bajaría, digamos. Y en el dibujo de la derecha, la bobina va entre B1 y B2 y la chapita conmuta de izquierda a derecha. ¿Sí? Pero hace exactamente lo mismo. Siempre se conecta del común al normal cerrado o del común al normal abierto. Esas son las salidas del relé. Esto tiene una salida, ¿sí? O un par de contactos. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Bien, continúen nomás. ¿Cómo no, profe? Lo puedes dejar más a la mesa. Alan, compa, dale mecha. Alan, está desmuteado. Muteate, Alan. Dale mecha. Gracias. Yo voy a explicar los tipos de relés.
El primero son los relés basados en su principio de funcionamiento, es decir, se dividen en formas diferentes en las que cumplen una o más funciones. Estas serían las leyes o propiedades que manejan el proceso de este aparato. Los relés electrotérmicos dependen del calentamiento de la corriente para funcionar. Los relés electromecánicos son relés mecánicos cuyo funcionamiento es eléctrico. Los relés de estado sólido, en vez de usar piezas mecánicas, utilizan semiconductores. Sus ventajas son el aumento de su vida útil y la rapidez de su conmutación. Los relés híbridos son las mezclas de los anteriores relés. Después están los tipos de relés basados en su polaridad. Relés polares, el cuyo movimiento de la armadura depende de la polaridad de la señal de entrada aplicada a la bobina. Relés no polares, que su funcionamiento permanece sin cambios, incluso si se modifica la polaridad de la señal de entrada. Después están las combinaciones de tiros y polos. Los polos funcionan como la entrada y los tiros como la salida. Unipolar, un solo tiro, significa que tiene una entrada y una salida. Un ejemplo sería un pulsador. Después unipolar y doble tiro significa que tiene una entrada y dos salidas. Un ejemplo sería interruptor deslizante. Doble polo tiro simple significa que tiene dos entradas y cada una de ellas tiene una salida. Por ejemplo, interruptor de palanca. Y doble polo tiro doble significaría que tiene dos entradas y cada una de ellas tiene dos salidas. Después están los tipos de relés de acción retardada. Son relés que por alguna razón permiten disponer de retardos en su conexión o desconexión. Relés con retardo a la conexión se logran aumentando la presión de los resortes del relé. Relé con retardo a la desconexión se logran disminuyendo la presión de los resortes del relé. Después están los relés con retención de posición. Debido a estar rectificadas las caras polares en contacto al cerrar el circuito magnético del relé, permanecerá en su posición por remanencia magnética. Aunque la bobina se desconecte retornando a la posición de reposo inicial, solo cuando una corriente de sentido contrario vuelva a abrirla. Después cambiamos de coso, ahí está. Relés de corriente alterna. Cuando se excite la bobina de un relé con corriente alterna, el flujo magnético del circuito magnético también es alterno, produciendo una fuerza pulsante con frecuencia doble sobre los contactos. En un relé de corriente alterna se modifica la resonancia de los contactos para que no oscilen. Después los relés electromecánicos. Relés de tipo armadura. Pese a ser los más antiguos, son los más utilizados en multitud de aplicaciones. Un electromán provoca que la basculación de la armadura al ser activado, cerrando o abriendo los contactos, dependiendo de si es normalmente abierto o normalmente cerrado. Relés de núcleo móvil. A diferencia del anterior modelo, estos están formados por un émbolo en lugar de una armadura. Debido a su mayor fuerza de atracción, se utiliza un senoide para cerrar sus contactos. Es muy utilizado cuando hay que controlar altas corrientes. Relé de tipo RID. Están constituidos por una ampolla de vidrio con contactos en su interior, montados sobre delgadas láminas de metal. Estos contactos conmutan por la activación de la bobina, que se encuentra alrededor de la mencionada ampolla. Ahí estamos. Ahora voy yo con qué es un contactor. Un contactor es un dispositivo electromecánico con la capacidad de iniciar o interrumpir la corriente eléctrica de una carga, con la posibilidad de ser accionado
a distancia mediante la utilización de elementos de comando. La ventaja es que al contactor lo puedo alimentar con una tensión baja de 220 volts, generando una seguridad para el operador y menor gasto de cables. Está compuesto por un circuito, una bobina, un electroimán, un resorte de retorno, los contactos y una armadura fija y móvil, una armadura de hierro. Lo podemos usar en el arranque y control de motores eléctricos, energización de cargas resistivas, banco de capacitores, sistema de iluminación, circuitos de calefacción, etc. Entre otras cosas que no sé qué más. Después, en cuanto al funcionamiento, ahí tenemos un contactor. En cuanto al funcionamiento de un contactor, si le hacemos llegar a un voltaje a la bobina, formada por un electroimán, generamos un campo electromagnético que atrae la armadura de hierro, como decía, haciendo que todos los contactores que estaban abiertos se cierren y los que estaban cerrados se abran. Al dejar de aplicarle el voltaje a la bobina, se pierde el campo electromagnético que atraía la armadura de hierro, permitiendo que el resorte lleve la armadura de hierro a su posición inicial y a la vez vuelven todos los contactos también a su posición inicial. Bueno, a mí me va a tocar hablar de los tipos de contactores. Hay diversas clasificaciones, por las que encontramos nosotros o vamos a desarrollar, son de acuerdo al método de control, al número de polos que manejan y de acuerdo al servicio que ofrecen. Pasá, amigo. De acuerdo al método de control están los electromagnéticos, que se accionan mediante un electroimán hacia excitar una bobina, generando un campo magnético que acciona los contactos. Después están los electromecánicos, que funcionan, es similar el funcionamiento, pero se acciona a través de un servomotor. Después los neumáticos, que funcionan con presión de aire. Un conducto se hace llegar aire, que mueve un cilindro y un émbolo hacia abajo, haciendo que un resorte accione los contactos. Los hidráulicos, que el funcionamiento es similar al neumático, pero por presión de aceite, y los estáticos, que es a través de transistores. Bueno, de acuerdo al número de polos, eso se refiere a las líneas eléctricas que condicionan al contactor. Tenemos monofásico y trifásico. El monofásico trabaja por debajo de los 5 amperes, tiene dos contactos auxiliares aparte de los principales, que son, tiene dos normalmente abiertos, dos normalmente cerrados. Y para su funcionamiento se requiere 230 volts. En cambio, el trifásico no tiene dos contactos auxiliares, tiene solo los dos principales, que serían uno normalmente abierto, otro normalmente cerrado. Trabajan por encima de los 5 amperes y el voltaje para su funcionamiento suele ser de 415 volts. Ojo con esa cuestión. Vos dijiste, una cosa es hablar de tensión de funcionamiento y otra cosa es hablar de tensión de bobina. Cuando vos hablas de tensión de funcionamiento, estás hablando de lo que vos le conectás a los bornes de potencia, digamos, ¿no? En monofásico le conectás 220 y en trifásico le conectás 380. Sí. La bobina puede ser perfectamente de 24 volts, de 220 o alguna que otra tensión que ande dando vueltas. La bobina es la encargada de generar el campo magnético para que los contactos cambien de posición. Ojo con los polos, porque el trifásico tiene mínimo 3 polos. Y por lo general son 4 polos, 3 fases más neutro. ¿Sí? Sí. Los monofásicos son de 2 polos. Los trifásicos son 3 polos mínimos, si no estamos complicados. Bien, sigan nomás. Perdón, Sí, no pasa nada. Y después, ¿dónde me quedé? De acuerdo a la corriente que le hace llegar a la bobina, está corriente continua y para corriente alterna.
Lo de corriente continua suele aparecer en la etiqueta o suele aparecer escrito que funcionan con 24 volts, son de gran dimensión y gran peso, y contiene una bobina polarizada, creo que se llama, que los polos tienen que ir conectados, positivo con el positivo y el negativo con el negativo, si no altera el funcionamiento de la bobina. En cambio, el de corriente alterna no trae eso, y son de menor tamaño, son los más utilizados, y se suele encontrar que dice que con 48 volts funciona. Obviamente varía, ¿no? Pero lo más común es eso. Y de acuerdo, dentro de los de corriente alterna hay 4 categorías, que son los AC1, suelen ser para cargas inductivas leves o casi nulas. Por ejemplo, se puede utilizar para comandar una calentadora o una lámpara. Los AC2, que son para comandar motores síncronos con anillos deslizantes, como puede ser una centrifugadora o una mezcladora. Los AC3, que conmutan motores asíncronos con rotor de jaula ardilla, como por ejemplo un aire acondicionado o un ventilador. Y los AC4, que ya se utilizan para cargas inductivas mayores, que requieren un mayor trabajo, como por ejemplo un torno, una grúa o un puente. Y un ascensor también suele aparecer. Y hay 2 categorías más que no sé por qué no están en el Power, que son AC6A y AC6B. Los AC6A se utilizan para comandar transformadores y los otros condensadores. Bueno, profe, ¿qué tal? Ahora voy a hablar yo sobre las diferencias entre un relé y un contactor, pero diferencias en general, no tan específicas. Las 2 principales es que primero el contactor y el relé, o sea, el contactor es un dispositivo de alta potencia, mientras que el relé es un dispositivo de baja potencia. Y otro es que los contactores están diseñados para aplicaciones trifásicas, mientras que los relés están diseñados para monofásicas. Otra es que, bueno, los contactores tienen una capacidad entre 15 A y 12.500 A, mientras que los relés mantienen una capacidad de entre 10 a 15 A. Después está el consumo de energía. El contactor consume más energía que los relés, porque los relés tienen electroimanes pequeños a comparación de los electroimanes de los otros. Después está la clasificación, que es que los contactores están clasificados para hasta 1000 volts, pero los relés están clasificados solamente hasta 250 volts. Otro es el costo, que los contactores son dispositivos de costo relativamente alto, mientras que los relés no. Otro es el tamaño, que los contactores son más grandes y pesados a comparación de los relés. Después está el abierto y cerrado, que es que los contactores están diseñados exclusivamente para funcionar con contactos normalmente abiertos, mientras que los relés se abren en forma normalmente según la función deseada. Y por último está la conexión, que es que el contactor une 2 polos sin un circuito común entre ellos, mientras que un relé tiene un contacto común que se conecta en una posición neutral, creo que era, si no me equivoco. Sí, neutral, es el computador que les comentaba hoy. Sí. Y nada, eso es todo el tema.